Don Federico, vamos a hablar de la categoría y de la anécdota. La categoría es que hay un gobierno que pacta con Bildu, necesita sus 6 votos y Sánchez, a cambio de esos 6 votos de sangre, para seguir en la Moncloa, le concede a Bildu la posibilidad, el hecho, de que los terroristas condenados por crímenes como Chapote, entre otros, puedan salir antes de la cárcel. La anécdota sería la negligencia cometida por su partido, por el Partido Popular, por los diputados de la Comisión de Justicia, que no vieron, como los diputados de Vox, que había una enmienda que la marca blanca del PSOE, o sea, Sumar, había introducido subrepticiamente para que esta ley Chapote saliera adelante con beneficios para los terroristas de ETA. Desde el punto de vista de la categoría, ¿cree usted a Sánchez cuando dice que esto no va a rebajar las condenas de los etarras? No, ni en eso ni en ninguna otra cosa. Sánchez tiene por sistema mentir y además embarullar. Y ahí yo le rogaría a Antonio que tuviéramos un poco de serenidad para no dejarnos confundir por la verborrea socialista. Porque el tema que está en juego no solo es muy grave, es técnicamente muy, muy complejo. Yo les voy a pedir unos segundos o unos minutos para tratar de que nuestros telespectadores entiendan bien de lo que se está hablando y ahuyenten todas esas mentiras que se están echando sobre el asunto. En primer lugar, se dice que esta directiva, que ahora se está transponiendo, es decir, a través de una ley orgánica que se está sometiendo al Parlamento, a todo el trámite parlamentario, es una imposición necesaria que no se puede eludir de la Unión Europea. Falso de toda falsedad. En primer lugar, porque la ley que se modifica, que es una ley que aprobó el gobierno de Rajoy, Ley Orgánica 7/2014, de 13 de noviembre, recoge no 2 directivas, como están diciendo todos esos portavoces del PSOE que salen en las tertulias de la tarde dándoselas de doctos y que da vergüenza oírlos. Se trata de lo que se llama decisiones marco. Y no me voy a extender sobre ello, voy a decir, las decisiones marco no obligan en su contenido al Estado que hace la transposición, es decir, no obligaba estas decisiones marco, si quieren digo los números 2008-575, 2008-315, a que en efecto se acortaran las condenas por consecuencia de la transposición, es decir, de la incorporación al derecho español de esa directiva. Antes, al contrario, no son directivas, perdón, esa decisión. Las decisiones se pueden transponer respetando la voluntad del Estado que la asume en los temas, sobre todo, de carácter soberano, como son el carácter penal. Y ahí es donde el gobierno de Rajoy, la mayoría del PP, introdujo una disposición en virtud de la cual no se van a computar todas aquellas condenas que se han impuesto fuera de España antes del 15 de agosto de 2015 para rebajar las penas aquí. ¿Por qué? Pues porque son infinitamente delitos menores, son delitos distintos y por tanto se expuso esa disposición adicional para evitarlo. Pero ojo, esa es la que se deroga. Pero hay una cosa más que acaban de citar y es muy interesante. Segunda mentira. Europa no solo no puede impedir que España haga eso, no es necesario que haga lo contrario, no es necesario que rebaje las condenas. Europa ha dicho ya que España tiene razón en ese punto, porque lo que acaba de citar la señora o señorita que introducía esta intervención es la sentencia Arróspe Sarasola del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de octubre del 18. Muy interesante, escuchen. ¿Por qué no se quieren aquí aplicar por el sistema penal español, el gobierno del PP, el Estado español, el Tribunal Supremo, dar por descontadas las sentencias cumplidas en Francia? Porque fíjense, el señor Arróspide fue detenido en Francia en el 87, condenado en el 90 por un delito de asociación de malhechores, de tenencia de armas y de perturbación del orden, y cumplió hasta 7 años de prisión efectiva. Y los que estuvo retenido para ser entregado a España de extradición. ¿Por qué delitos? ¿Y por qué fue condenado aquí? Fíjense la diferencia. Por 11 distintos delitos, entre los que figuraban varios atentados con muertos. De manera especial, el coche bomba de la Plaza de la República Dominicana, estoy leyendo la sentencia del Tribunal Europeo, que asesinó a 12 guardias civiles. O sea, ¿cómo se puede comparar las sentencias de detenerlos, que ya hicieron bastante cuando se decidieron hacerlo los franceses y los tuvieron y los pusieron a nuestra disposición, a descontarles todo lo que se haya puesto por ahí por esas minucias con lo que son delitos gravísimos, como son el asesinato de 12 guardias civiles? ¿Qué pasa? Pues que aquí se suman, porque entonces estaba muy en boga el cumplimiento íntegro de las penas, y salen miles de años, y por tanto les quedan muchos por cumplir, sin que se puedan pasar de 30, pero muchos por cumplir. Y esto lo que han hecho es, bajo el subterfugio de una supuesta directiva que hay
que tiene que ver con las anteriores, pero que es de intercambio de información, han metido, perdónenme, de golondro por la puerta de atrás una enmienda del gobierno, es decir, de Sumar, que al cabo es socio del gobierno, en virtud de la cual todas esas condenas pues ya no se cumplirían y 40 etarras con delitos de sangre saldrían a la calle en el plazo de aquí a un año. Claro, por tanto, en primer lugar, Sánchez falta la verdad o miente cuando dice que no va a rebajar las condenas, esa enmienda o esa ley, si al final se aprueba, se materializa. Por otro lado, hay una sentencia, efectivamente, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como usted nos recordaba, referida a Santi Potros, al dirigente de ETA, en la que efectivamente no se acumulaban las penas cumplidas en Francia. Cumplió en Francia sus 7 años y en España los que les correspondía en función de los crímenes cometidos. Bien, se puede, si esto se materializa, señor Trillo, si esta indigna ley chapote sale adelante, se aprueba, se puede acudir a Estrasburgo para pedir amparo, es decir, oiga, no se puede permitir esto. Estos señores tienen que cumplir una condena en España por crímenes, porque en Francia lo que cumplieron pues fueron por delitos menores. Es muy difícil. Antes he hablado... Es muy difícil, es prácticamente imposible. Es decir, antes ha hablado de las posibilidades que le quedan para rectificar su gravísimo error al Partido Popular. Por cierto, que yo soy de los que creen que sí deben asumirse responsabilidades políticas, es decir, debe haber dimisiones. Porque hay algunos que hemos dimitido e incluso hemos abandonado la carrera política por algunas cosas que no, más vale no comentar, ¿no? Por supuestos informes inexistentes. Pero aquí tiene que dimitir alguien. La responsabilidad es asumir las consecuencias de sus actos. Y no me vale ese tema de que es un equipo. No, mire usted, cuando un futbolista comete una falta, no expulsan del campo al equipo entero, se va el que ha cometido la falta. Y aquí tiene que ocurrir lo mismo. Hay que dar una lección, hay que tener ejemplaridad y que alguien asuma las consecuencias de ese gravísimo acto. Porque ¿qué ocurre ahora? Que no solo se les pasó en el Congreso, que las enmiendas estaban publicadas el 17 de junio y que luego ya estaban se hicieron oficiales el 27 de junio y que pasaron por ponencia y por comisión en septiembre y por el Pleno y que han pasado al Senado sin que haya habido tampoco enmiendas del Senado ni veto. Y aquí está el problema, porque al no haber habido enmiendas en el Senado ni veto, no puede, aunque el Senado vote en contra, derogarse esa ley. La ley entra en vigor aunque la mayoría del Senado vote en contra. Y por tanto, la ley entra, insisto, en vigor. Hay unos precedentes ya analizados por el Tribunal Constitucional. El caso Salines es el paradigmático, que el Senado en este caso pues, ha votado, pero la ley se publica. ¿Y qué ocurre si se publica? Que ya no se puede corregir porque al ser una ley penal más benigna para los delincuentes, no se puede hacer otra, y si se hace es inconstitucional, en la que se les perjudique de nuevo. Por tanto, las víctimas del terrorismo no podrían... Mala cara tiene el perro. Claro, por eso... Mala cara. Digo, las víctimas del terrorismo no podrían recurrir ante Estrasburgo, ¿verdad? Serían las víctimas del terrorismo y podría el Partido Popular, y estoy seguro que lo harán, y quienes podamos les ayudaremos. Pero insisto, por hoy la vía está muy, muy cegada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, volviendo a la anécdota, que yo decía antes, la anécdota de todo esto es... Bueno, pues la negligencia cometida, el error cometido por los diputados del Partido Popular en esa comisión de Justicia del Congreso y también por los diputados de Vox, que no advirtieron precisamente como de forma subrepticia Sumar, el socio de Sánchez en el gobierno, porque el PSOE no se atrevió, le dejaron el trabajo sucio a Sumar, metió esa enmienda para... Bueno, pues para conseguir y posibilitar que estos terroristas de ETA, tal como pedía Bildu, pues puedan salir antes de la cárcel. Usted dice que deberían de tomarse medidas, asumir responsabilidades estos diputados. ¿Significa que deberían dejar su escaño? ¿Deberían de ser apartados de la Comisión de Justicia? No sé, ¿qué tipo de sanción? A ver, yo no soy ahora miembro de la dirección del Partido Popular ni de su grupo parlamentario, y no puedo ni debo señalar a nadie, entre otras cosas porque sería injusto. Esas enmiendas, esa proposición de ley orgánica, proyecto del Gobierno, y las enmiendas, en este caso de Sumar, han pasado por las manos de asesores, de ponentes, de diputados, del Consejo de Dirección del Congreso, del Consejo de Dirección del Senado. Es decir, ha habido mucha gente en los dos grupos parlamentarios, Partido Popular y Vox, que no se han enterado del asunto. Insisto, es verdad que es muy compleja técnicamente y que han aprovechado esos subterfugios, como hacían en estos meses pasados con la ley de amnistía, para ir colándose por los intersticios del procedimiento. Y por tanto, a mí no me corresponde señalar quién es el responsable y quién debe asumir la culpa, pero tiene que haber
algún chivo expiatorio. Bueno, dicho lo cual, que los árboles no nos impida ver el bosque, y vamos a situarnos en la bajeza moral, que significa que de forma voluntaria el presidente del gobierno en su pacto con Bildu acepte esta indignidad. A eso me refiero. Pero quiero añadir una cosa. Aunque el Partido Popular y Vox hubieran votado en contra, que esto se ha dicho, la ley habría salido porque se ha aprobado por mayoría absoluta. Si se descuentan los votos del Partido Popular y los de Vox, la ley seguiría ahí. O sea que tampoco... A ver, ¿ha sido un escándalo la negligencia? Sí. Pero la ley, que es lo que importa, como usted bien dice, la materia, lo sustancial, es estricta responsabilidad del gobierno y de su mayoría fraccionaria, en este caso bien apoyada por los exterroristas o terroristas. Y entonces yo le insisto en la primera pregunta que le decía, porque claro, el señor Sánchez, él ha dicho en la tribuna del Congreso, dice, oiga, desengáñese, señor Feijóo, no es cierto que esto suponga rebajar la condena de los terroristas ya que están cumpliendo prisión. Está faltando la verdad. Miente, no, está mintiendo descaradamente, mintiendo, sabe que es mentira. Y además esto no es algo que haya hecho Sumar por su cuenta, vuelvo a insistir. Esto es una operación muy medida, muy trabajada, a través de una proposición, de un proyecto de ley que llevaban desde 2019 sin sacar para incorporar a la primera, a la de Rajoy, ciertas cosas sobre el intercambio de información, nada que ver con el cumplimiento de condenas, y lo hacen a la última hora, por medio de Sumar, y de una manera en la que ni siquiera se dice más que se deroga la disposición adicional de la ley de 2014. Es decir, ha ocultado todo, y no solo eso, sino que ahora miente, porque lo que supone en efecto es una rebaja efectiva del cumplimiento de las penas. Pero ¿qué nos va a extrañar? Pero usted vio en la rueda de prensa de ayer cómo se mintió respecto del problema de Begoña y del juez Peinado. Es una cosa escandalosa la mentira, una mentira tras otra. Es decir, dicen lo contrario de la verdad con intención de engañar. En el caso además de Chapote son 6 años, los que va a salir antes de la cárcel. El sanguinario asesino de Miguel Ángel Blanco. Por mi parte, una cosa más en relación con la anécdota. Usted ha sido, en fin, portavoz de justicia en el Congreso, tiene una experiencia en ámbito parlamentario, y le pregunto, ¿cómo se puede colar una enmienda de esta manera sin que sea advertida por 2 partidos de la oposición? Nadie de Vox, nadie del PP advirtió las consecuencias que tenía, que le estaban colando esa enmienda con, en fin, los resultados que ahora estamos lamentando todos. ¿Cómo se cuela eso? Esa es la desgracia, ¿no? Ese es el problema. Vuelvo a insistir en la complejidad técnica de este tipo de temas, del derecho europeo y su incorporación, en este caso transposición al derecho español, de que pretendían avalarse con el dictamen del Consejo de Estado, que efectivamente se dio para la primera versión del proyecto, pero no para la enmienda, porque la enmienda no pasó por el Consejo de Estado. Es obvio que no pasó. Y sin embargo, otra mentira, es decir, que ha sido dictaminado y que el texto es el mismo que vio el Consejo de Estado. Es decir, lo han envuelto todo en una capa de mentiras, pues que ha hecho que se les haya pasado. Es muy incomprensible, insisto, que haya pasado por asesoría, por secretaría general, por consejo de dirección de ambos grupos parlamentarios y no se haya visto, pero desgraciadamente ha sido así. José Francisco. Buenas noches, don Federico. Yo precisamente le iba a preguntar por esta cuestión. Si esto de las prácticas, si conoce algún caso, algún antecedente anterior en el Parlamento español, en la larga trayectoria que usted estuvo como parlamentario y como presidente del Congreso, de estas enmiendas o este tipo de enmiendas que vamos a llamar subverticias, ¿no? Si existe algún antecedente, si esta es una práctica común, si esto es algo propio de este momento de la política española y de este gobierno y de las alianzas de este gobierno que utilizan esta estrategia de las enmiendas subverticias. Pues sí, efectivamente es así como usted dice. Este gobierno se dedica a colocar en leyes en donde no existe conexión material con la materia que se está regulando, enmiendas relativas a otra cosa, pero que tienen la conexión formal, si es una ley orgánica, porque tiene carácter orgánico de la ley reformada, si es una ley ordinaria, porque lo tiene ordinario. Esto lo están haciendo multitud de veces. ¿Para qué? Pues para aprovechar el trámite legislativo, donde tienen negociada la mayoría, para vender el precio a esas minorías que les piden otras cosas y meterla de soslayo. Así estamos. Eso ha sido la legislatura actual. Desde luego, en nuestra etapa, esas cosas no ocurrían, por fortuna. Además había cierta lealtad, ¿no?, entre el gobierno y la oposición para, en temas, tremendamente delicados como este, se consultara y se hablara, lógicamente. Ahora hay que estar muy alertas, muy ojo a visor, porque hay que dejarse sorprender. Son capaces en cualquier momento de hacer una de estas. Muy bien, Federico Trillo, gracias, buenas noches. Hasta siempre, Federico. Gracias a ustedes.